Buenas tardes y bienvenidos a estos viernes y a este objetivo, que no deja de ser, como cada viernes, Málaga. Nuestro objetivo es llevarle todas aquellas circunstancias que tienen que ver con la ciudad. Y saben que somos muy minuciosos y, como se diría por estos lares, muy mijitas en cuanto a enseñarles y mostrarles todo aquello que tiene de novedad en torno a muchas y diferentes parcelas de la propia ciudad, tanto de la capital de Málaga, como de la propia provincia, puesto que son más de 100 pueblos, bien que nos dan todos los honores de cara a un turismo, de cara a una excelencia y de cara a conformar una provincia donde todo y cada uno de los aspectos siempre están por encima de otros lugares, otras provincias y otras circunstancias. Por eso hacen de Málaga, tanto la capital como la provincia, un lugar para estar, para compartir, para vivir principalmente. Pero para vivir también tenemos que mejorarnos a nosotros mismos, y saben que también nos inmiscuimos de vez en cuando en todos aquellos proyectos que tienen que ver con la provincia, pero hoy, además de la provincia, lo vamos a hacer con un proyecto del que ya hablamos en su día, en este mismo programa, que lo pusimos de manifiesto y que en esta semana se ha vislumbrado cómo ha quedado la nueva, porque podríamos decir hasta nueva, o la reforma llevada a cabo en la Plaza de Toros de la Malagueta, en esa Plaza de Toros que ya no solo donde no solo van a residir los espectáculos taurinos y los espectáculos culturales y los musicales que se llevaban a cabo, sino que se ha convertido y se va a convertir en todo un complejo festivo y cultural, además de lúdico para la ciudadanía. Y ya saben también que la proclamación de la plaza pertenece a la Diputación de Málaga. Por eso vamos a hablarles de la plaza, pero también vamos a hablarles de muchas cuestiones como el saneamiento integral de la Costa del Sol, como ese Caminito del Rey, que tiene también novedades y noticias, la senda litoral, las carreteras de la provincia, que tanto nos preguntan sobre las carreteras de las provincias. Pues todo eso vamos a intentar resumirlo y hablarles en el día de hoy. Y para ello, qué mejor que contar con aquellas personas que forman parte de un equipo de Diputación, donde al frente se encuentra, como siempre, el diputado vicepresidente tercero de la Diputación, y este fomento y infraestructura y todo aquello que engloba la Diputación, Francisco Blaré. Muy buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Muchas cosas de las que hablar. Muchas cosas, mucho trabajo. Mucho trabajo. Y el trabajo de Fran va emparejado a la arquitectura, a las formas de trabajar y a un equipo que tiene Diputación, que pone de manifiesto la excelencia a la hora de llevar a cabo los proyectos. Y por ello también está hoy con nosotros don Antonio Fernández, que es el jefe de Servicio de Arquitectura y Planeamiento de Diputación de Málaga. Muy buenas tardes, don Antonio. Buenas tardes, Federico. Y por otro lado, también ya amigo de esta casa, puesto que no es la primera vez que viene a acompañarnos, y estuvo también hablándonos de esa transformación que se está llevando a cabo en la Plaza de Toros, que nosotros, que don Manuel Rodríguez, que es el jefe de obra de esta restauración, renovación, rehabilitación y puesta en marcha de la Plaza de Toros. Muy buena, don Manuel. Hablábamos de muchas cosas, hemos comentado muchas cosas en la entrada, pero... Voy a hacer un programa por cada una de las cosas que has nombrado. Lo hemos hecho incluso, ya sabéis que hemos hecho un programa solo de la Plaza de Toros, pero como hay tantas cosas y tantos programas, pues hemos querido, y ya que hemos tenido la posibilidad de tener tanto a los arquitectos como a la cabeza visible de en Diputación de Fomento, Plaza de Toros, que se ponía de manifiesto 145 años de la Plaza de Toros, con un espectáculo para enseñar todo aquello que se ha renovado, que se ha puesto en valor, puesto que la fachada, toda la fachada, se ha recuperado la del siglo XIX, y ahora podemos decir que no tenemos solo una Plaza de Toros, sino que tenemos un lugar para realización de actividades tanto culturales, sociales, promocionales, y no solo para los festejos taurinos o festejos municipales como hasta ahora, ¿no? Pues sí, hemos celebrado el 145 cumpleaños, una efeméride que yo creo que merecía la pena dar homenaje a nuestra Plaza de Toros, porque además coincidía que hacía 145 años que se comenzaron las obras, ya coincidió que estamos en este año en obras y transformándola, ¿no? Y descubriendo un diamante en bruto, como a mí me gusta decir, porque hemos sacado de nuestra big, que es la Plaza de Toros de la Malagueta,
un monumento, que hemos descubierto una nueva fachada que la verdad pues que nos gustó el otro día como uno de los actos, porque van a ser varios los actos que hagamos con motivo del 145 aniversario, pues mostrar esa fachada, celebrarlo, mostrar cómo quedará con la iluminación nueva y bueno, y ver y enseñarle a los malagueños cómo está quedando el coso taurino, que como tú bien has dicho ahora se va a convertir en un referente cultural, un polo nuevo cultural en la Málaga, en la zona de la Malagueta, que lo que pretendemos es que dinamice aquella zona. Estas imágenes son de los comienzos de la rehabilitación y estamos viendo cómo estaba y cómo queda con ese ladrillo visto, porque verdaderamente, Manuel, ha sido un trabajo muy minucioso, tanto de restauración, de rehabilitación, de humedades, de desagüe y de nueva instalación en muchas de las zonas de la Plaza de Toros, tanto el tendido como en otras zonas más conocidas y salidas y entradas que no conocemos a día de hoy. Es un edificio que se ha renovado toda la instalación entera, que estaba ya completamente obsoleta, toda la instalación, por ejemplo, la enfermería, que estaba fuera ya de normativas y de todo, y bueno, la fachada pues sí, que evidentemente es un trabajo muy minucioso, que en principio fue un poco una sorpresa porque no esperábamos encontrarnos el ladrillo quizá tan bien como nos lo encontramos. Sí estaba muy deteriorado en las partes bajas, pero no arriba. Entonces, bueno, estamos ya como un 80%, y aunque todavía queda mucho, pero bueno, de momento satisfecho. La zona de Corrales también rehabilitada, sobre todo porque hay estancias para celebrar sí, diferentes actividades con salones y con expositores también. Sí, hay unas zonas de salas polivalentes, digamos, que complementan un poco la oferta de exposición que se puede hacer en el interior del coso. Bueno, siempre un centro cultural tiene que contar un poco con todo. Un centro cultural no puede ser solo la exposición, sino que tiene que tener zonas de tienda, de información, de exposiciones temporales y también, por supuesto, de conferencias o de proyecciones, o de, en fin. Y ese tipo de uso es el que viene a dar la zona nueva de los Corrales. Claro, porque siempre hemos conocido el museo que se ubicaba en la plaza antaño, el museo que se ubicaba en la plaza, pero ahora va a haber también un centro de interpretación y un centro de poner en valor la tauromaquia, además de otras cuestiones, ¿no? Claro, digamos que es un poco actualizar la idea que había antes, que era una idea un poco ya obsoleta, de una exposición un poco única, y hacerlo como un centro cultural, es decir, que tú tengas opción de ver ese montaje o ese montaje expositivo museográfico, pero al mismo tiempo tengas posibilidad de tomarte un café allí, de comprar algo, de comprar un libro, de hacer una visita a toda la plaza, porque la mayoría de la gente lo que quiere es ver el coso, quiere ver el edificio. Arquitectónicamente, Antonio, el problema de la humedad y el problema de la lluvia, cuando llueve en abundancia, esos desagües siempre son importantes, tanto Manuel como lo explicaba anteriormente, pero en cualquier obra uno de los principales problemas siempre es la humedad y todo lo que tiene que ver con el desagüe, y en la Plaza de Toros más porque la cúpula que conforma el coso era importante, ¿no? Efectivamente es un edificio totalmente abierto, entonces está expuesto a los avatares de la climatología, y aunque en Málaga no llueve mucho, pero es cierto que al ser un edificio abierto las aguas se concentran. Precisamente por eso, cuando el equipo, que son 3 arquitectos, directores y directores del proyecto y dirigidos por Manolo, y después llevan la obra, directores de la obra, en principio se planteó, y así fue, antes de acometer la integralidad de la rehabilitación, solucionar el problema de las humedades procedentes del graderío. Y recordáis que las primeras obras se hicieron en el graderío y ya ahí se resolvieron gran parte del problema que en un futuro va a acometerse a través de la humedad. Porque había problemas también con los cierros, los herrajes y toda la cuestión metal, el metal que corría peligro de desaparición total. Bueno, en los forjados sobre todo, que estaba el hormigón carbonatado. Había muchos problemas de corrosión, porque no había una salida natural del agua, no había impermeabilización, porque en esa época no se impermeabilizaba y la plaza adolecía de una impermeabilización correcta. Lo que se ha tratado, no sé si hemos llegado al 100%, pero por lo menos dentro de nuestras posibilidades, de ofrecer una salida al agua y de impermeabilizar todo, para que los muros no sigan cogiendo agua. Los muros, para poner un ejemplo, eran un azucarillo en un café, constantemente. Entonces eso producía una degradación de los espacios tremenda. Entonces un poco donde hemos querido actuar básicamente.
se recupera Rukova en su magnificencia, ¿no? Bueno, el edificio no fue tan bueno en realidad. El edificio tuvo muchos problemas de construcción y tuvo muchos problemas de toda la vida. Siempre ha habido muchos problemas con ese edificio y eso fue la base de que lo taparan en los años 30. Hubo una degradación, no se cuidaba. De todas formas, siempre se ha dicho que una buena mano de cal ha hecho pervivir a día de hoy todo lo que tenemos. Si no se hubiera dado esa mano de cal, quizás hubiera sido destruido de otra manera, y la cal ha hecho que pervivieran muchos inmuebles y muchos frescos, muchas pinturas, mucha arquitectura, que de otra manera quizás hubiera desaparecido. Era la manera fácil de higienizar, claro, claro. De esa época, ¿no? Claro. Y era hasta cierto punto razonable. También fue casi una moda en esa época, ¿no? El cubrir, Contribuyó, tapar fachadas, sí, contribuyó siempre. también el hecho de que en esa época el regionalismo, digamos, que se ve sobre todo en Sevilla, en la exposición del 29, donde se mezclan esos enfoscados con las tiras de ladrillo, las tiras de piedra. Bueno, eso se puso un poco en boga, ese historicismo que ya pasaba el del 19, el de las plazas de toros de ladrillo. Sí, la Plaza España es el mayor ejemplo de lo que estás hablando. Pero Sí. tengo que apuntar aquí que no es conocido, y creo que yo quiero y espero que se conozca a través del libro que se edite en su momento, de todo este proceso de rehabilitación y nueva puesta en uso de la Plaza de Toros, el trabajo inmenso que ha hecho de investigación el equipo proyectista. Inmenso porque, Manolo lo puede contar con absoluto detalle, de investigación desde los orígenes hasta su estado actual, antes de la rehabilitación. Y eso ha propiciado el conocimiento exacto de los problemas concretos, aparte de la situación estructural del edificio, cómo y cómo en el tiempo se ha ido transformando con aditamentos y con pequeñas reformas, pequeños cambios, que produjo pues todo lo que había, que se está viendo un poco ahí, ¿no? Claro, es que la base de la rehabilitación no es volver al inicio, eso no sería una rehabilitación, no se trata de hacer historia ficción, sino que lo que se debe hacer es, de todas las capas que ha habido en el edificio, analizar muy bien en qué época, en qué momento se ha hecho cada una de esas intervenciones, cuáles son buenas, cuáles son malas, así hablando un poco pronto, y tomar las decisiones más o menos adecuadas para poder salvar unas y dejar otras, pero no. Claro, no hay, tanto... hay mucha gente que se podría pensar ahora en qué nivel de seguridad tiene ahora la Plaza de Toros una vez acometida toda esta reforma, porque habría un determinado nivel, ahora se mide mucho eso de la seguridad, es importantísimo, y a través de la seguridad se realizan determinadas obras y cuestiones para la salida, las evacuaciones, el asentamiento, la andanada, el graderío, Por la ejemplo, grada. Todas las instalaciones nuevas contra incendios, todas las instalaciones que estamos poniendo, todos los revestimientos de la estructura de acero con material ignífugo para darle seguridad, iluminaciones, todo ese tipo de cosas. Pero sobre todo se hicieron ensayos de capacidad portante de los forjados, y nos dimos cuenta que había zonas de forjados que estaban por debajo de los 200 kilómetros cuadrados. Para que nos hagamos una idea, ahora mismo la normativa te exige 500 como mínimo. Entonces había algunas zonas realmente que podían presentar alguna vez problemas, porque la aglomeración de público, porque en un momento dado incida mayor peso en un sitio, y nos preocupó. Entonces hemos reforzado toda la estructura de todos los forjados para que ya cumplan con la normativa. Hay mucho trabajo oculto que da garantía y seguridad a lo que es un espacio y un recinto que queremos que tenga teniendo mucho uso. Los temas de uso de aforo, eso ya estaban garantizados, y normalmente para los conciertos es verdad que normalmente se limitan esos aforos, pero hay, como ha dicho Manolo, con el trabajo profundo que se ha hecho de estudio, pues muchas cosas ocultas, pero que refuerza forjados, refuerza los tejados, refuerza cada una de las mismas, por ejemplo, la misma meseta que es tan típica de nuestra Plaza de Toros. Pues hemos quitado una meseta antigua que estaba una sobre estaba otra, carbonatado el forjado, carbonatado, y que se ha las hecho una armaduras mucho habían más reventado, ligera. armaduras de acero habían reventado y el hormigón no se veía. Ahí Ahí está. ese forjado está quitado, se ve fuera. Sí, sí. Eso se ha hecho una losa nueva que une los dos muros, completamente nueva y completamente... Vamos, y se distingue que es nueva, no se quiere engañar tampoco. Sí, eso es, no falsear la realidad, es una rehabilitación pues de lo que hay, que se vea, y no hacer... Casi 4,5 millones. El presupuesto primero, el que tuvo Diputación, con lo cual estamos hablando de una cantidad considerable para una restauración, aunque en restauraciones ya sabemos que se nos puede subir a lo que queramos. Sí. Para los metros cuadrados que tiene la Plaza de Toros, que está hablando por encima de, llegando a 15.000 metros cuadrados, Es un presupuesto, corto. es mucho Ajustado, dinero, pero no sí, quiero sí, decir ajustado.
Sí, me ha gustado, que es muy grande. Es que es grande aquello. Muy grande, muy grande. Y sobre todo como cuando hemos tenido que tomar la resolución de, al descubrir la fachada, pues cambiar el proyecto para decir, oye, vamos a recuperar esto, porque además técnicamente, como ellos se informaron, era viable el recuperar esa fachada Porque de ladrillo. se pensaba que había un enfoscado antes de la cal o algo. Se pensaba que estaba completamente adherido al ladrillo y que el ladrillo estaba en pésimas condiciones, porque no teníamos documentación de ese proyecto. Entonces no sabíamos ni datos sobre Juan Jáuregui, que fue el arquitecto que lo hizo, de por qué. Solo podíamos llegar a suponer. Pero suponíamos que estaban mal. Hicimos una serie de catas en las zonas bajas, que era donde podíamos hacerlo, donde efectivamente estaba muy mal. Pero estaban mal en las zonas bajas por la humedad de capilaridad. Cuando quitamos y picamos los revestimientos arriba, nos dimos cuenta de que no estaban tan mal. Y que realmente, y además cayeron a plomo. Es decir, que no había adherencia ninguna. Había muchísimas capas de morteros de cemento que lo que provocaban era que hacían el muro impermeable y agua que entraba, agua que se quedaba, con lo cual era perjudicial. Hablamos con Cultura, le explicamos lo que habíamos visto y nos dieron vía libre de decir, sí, perfecto, pues nos parece bien. Vimos cómo estaba hecho realmente la fábrica original, que era con unos ladrillos toscos y con una argamasa, digamos, con un mortero de cal por encima de las juntas para protegerlo. Y hemos seguido un poco esa dinámica. Fran, ahora lo que cambia es todo el concepto de actividades que se van a llevar a cabo en la plaza. Bueno, ya lo habéis puesto de manifiesto a través del 145 aniversario, con la proclamación, zarzuela, tenores, soprano, presentación, iluminación de la plaza, pero todo y el pensamiento de años atrás era tener un espacio ciudadano. Más allá de un espacio de celebraciones, sino un espacio ciudadano. Hablaba de una cafetería, de un lugar de asentamiento ciudadano también, y todo eso va a cambiar el concepto de la plaza como típico lugar de espectáculos taurinos. Sí, bueno, respetando lógicamente el uso taurino que tiene la plaza, pero es lo que hablábamos, ¿no? Para 20 días que se cede a los empresarios taurinos para un festejo en feria en agosto y los posibles que pudiera haber en el domingo de resurrección, el resto del tiempo la plaza no se usaba y estaba pues al albur del tiempo, del viento, de la lluvia, y la idea es que si tenemos un edificio como en la plaza, en pleno centro, que le demos uso y que le demos la mayor utilidad posible. En el trabajo que se ha hecho de rehabilitación ha habido una gran cantidad de demoliciones que han permitido que podamos hacer los pasillos practicables, diáfanos, para que se puedan hacer actividades en los mismos deambulatorios ahora, que son, pues se han quitado todas las puertas, las oficinas, todo se ha dejado. Pues ahí se pueden hacer exposiciones, se pueden hacer pases de modelos, se pueden hacer ferias de muestras, se pueden hacer todo tipo de actividades ahí, un concepto nuevo de uso de la plaza. En el tema del museo, lo ha dicho Manolo muy bien, el museo que teníamos era una acumulación de recuerdos, pero que no tenía un lenguaje museístico, no te explica lo que es la tauromaquia, la fiesta, la trascendencia como fiesta nacional que es. Pues ahora se quiere hacer un museo que además tenga un lenguaje, que el que visite pues tenga un recorrido, que visite todas las estancias, que tenga una exposición en el momento adecuado, que si quieren hacer reuniones o conferencias tengan las dos salas que vamos a hacer, que dan a calle Cervantes, pues las reuniones, que si los vecinos de la Malagueta quieren hacer actividades también tengan esas salas ahí, que son independientes incluso de la plaza, que se pueden usar sin tener que abrir la plaza. Una zona gastronómica también en lo que es el museo, que podamos degustar también un menú y que, bueno, que mejor que comer también en la plaza después de una visita con los de turistas que también no entran por el muelle, ¿no? por el puerto, ¿no? Hombre, la idea es otra, la idea es que realmente se convierta en otro referente cultural para la Málaga cultural que tenemos, ¿no? Hablas de un museo, una interpretación de la tauromaquia, de todo lo que es los actos y actividades que van a tener lugar en la plaza, y tuvieron un lugar en la plaza desde el 19, de estos 145 años, y de poner en valor un lugar. Y si hablamos de poner en valor, de interpretación, evidentemente también acudimos, como en otras ocasiones, al Caminito del Rey, porque en este caso, además de prolongar y seguir interviniendo arquitectónicamente y estructuralmente en el propio caminito, Diputación ha puesto en marcha también una campaña para concienciar y para hacer que el Caminito del Rey sea patrimonio de la UNESCO, con lo cual hace pocos días precisamente se ha puesto en marcha esa campaña que va a poner en evidencia lo que ya es evidente, ¿no?
Sí, la idea es un poco como el trabajo que se hizo para los dólmenes, ¿no? De Antequera, trabajar en una candidatura para poner en valor el caminito y todo el entorno, que es un entorno muy valioso, porque además describe lo que es la historia y la implantación del hombre en la prehistoria que se hace en la zona de Ardales, en los descubrimientos que hemos tenido allí en la cueva de Ardales, pero también las ruinas de Bobastro, todo el encanto natural de la zona, y después, la infraestructura industrial también del 19, que significa lo que es el caminito, que en la obra también de rehabilitación, de la que también hemos presumido mucho nosotros también desde el equipo de arquitectura, porque es una rehabilitación, respetando además el antiguo camino, porque queríamos realmente que se viera lo que habían hecho los hombres hace más de 100 años, realmente con los medios de aquellas épocas, y ahora una zona, un paseo en madera, respetuoso con el entorno, y que con un coste, pues la verdad que es muy razonable, que se hizo en un tiempo muy razonable, y que además ha dado un impacto económico a la zona increíble, ¿no? Tú estabas hablando de la importancia del turismo, que este año hemos sobrepasado el 1.000.000 de visitas al interior, ¿no? El turismo interior, y el Caminito del Rey te garantiza unas 300.000 visitas al año, que además significa un impacto en la zona y en los municipios del entorno, que creo que con el refuerzo de esa candidatura y esa programación, que creemos que puede ser muy acertada, porque yo creo que está muy bien sustentada y defendida la candidatura, patrimonio de la humanidad, yo creo que el Caminito de la zona lo merece y le dará un respaldo al esfuerzo que estamos haciendo todas las administraciones por poner en valor. ¿No? Hablaba antes, Manuel, de poner en valor la historia, y hablabais de una futura publicación de la Plaza de Toros poniendo en valor la historia. Y esta historia parte de la realización de un caminito laboral para los trabajadores, para ir de un lado a otro, y arquitectónicamente se ha transformado, manteniendo la senda que se construyera, pero se ha transformado, y hoy en día es todo un espectáculo natural, pero también un espectáculo arquitectónico desde el punto de vista de la infraestructura, ¿no? Es una infraestructura magnífica y única, que hay una serie de ejemplos en España, y hay ejemplos fuera de España también parecidos, pero el entorno que tiene el caminito, que además mientras íbamos haciendo la obra íbamos descubriendo al mismo tiempo el entorno geológico, el entorno natural, las especies endémicas, especies protegidas. Es que nos llamaban de universidades, de departamentos de geología, que querían visitar antes de inaugurar, porque la zona, la verdad es que es una zona magnífica. No solamente ya el aporte del caminito, que incluso en época llegaba a ser el camino del colegio de los niños del Chorro, que tenían que utilizarlo para ida y para vuelta. Tiene historias muy divertidas, es muy interesante, pero además es que el entorno donde se asienta es un entorno fantástico. Antonio, también se ha creado una edificación para ese centro de interpretación del caminito, y no será la última, sino que se va ampliando todo aquello que tiene que ver con el caminito, y se van ampliando también las zonas que cogen, porque estábamos hablando del desfiladero de los Gaitanes, las presas del Chorro, las pasarelas que tiene el caminito, la cueva de Ardales, la necrópolis de Águila, la iglesia mozárabe de Bobastro. Hay cada vez más elementos arquitectónicos que se incluyen en el propio caminito. Efectivamente, el ámbito realmente de influencia abarca 5 municipios, ¿no? No solamente Ardales y Álora, sino 5 municipios, y entonces y el efecto cada vez mayor, porque como bien decía Fran, la dinamización económica que se ha provocado en la zona es de tal calibre que ahora mismo no se sabe hasta cuál puede ser el límite. De hecho, se hizo en su momento un plan especial del Caminito del Rey, que abarcaba todos los usos de infraestructura que se podían crear, y el primero fue esta infraestructura de paso, que está una infraestructura de paso de un nivel espectacular en cuanto a su tecnología y su forma de ejecución. Pero, como bien estás comentando, Paco, y decía Manolo, se remata con el centro de recepción de visitantes que está en la cabecera de Ardales, en la entrada por Ardales, y que ese va a ser un poco el elemento, digamos, el motor, donde la gente va a conocer, va a tener información previa, donde va a haber una gran zona de aparcamientos, tanto para autobuses como para vehículos normales, de manera que el visitante tranquilamente vaya allí, deje su coche, venga en autobús, coja su información, haga su recorrido y después pueda comer en la zona, en un restaurante, incluso visitar pues otras actividades que existen de tipo cultural y ambiental en la zona, ¿no? Con lo cual se argumenta, la vez que estuvimos realizando el reportaje decía que
en las conmemoraciones del Camino del Rey se le iba a pedir al rey Felipe VI que en su momento, al igual que realizara su bisabuelo, estuviera allí en ese trono, en ese lugar del rey, y que acompañara como esas visitas teatralizadas que se hacen unas cuantas veces a lo largo del año, con toda la representación. Por cierto, que precisamente la eléctrica es una de las primeras que se ha adherido a esa proclamación del Caminito como patrimonio, y Endesa ha sido una de las primeras que ha dicho mi voto y todo mi apoyo para este caminito. Sí, la verdad que ahí hemos tenido un aluvión en muy poco tiempo. Estamos ya por encima de los 2000, de las 2000 firmas de respaldo, y Endesa, bueno, como también protagonista allí también, han colaborado mucho en el desarrollo del caminito, pues lógicamente han sido también los primeros que han dado el respaldo, aparte de muchísimos ayuntamientos, y bueno, de eso se trata, ¿no? Se trata de, además de poner en valor la zona, de además intentar destacar también la ampliación que queremos hacer, ¿no? Descubrir nuevos caminos que hay también, que no son de impacto dentro del mismo recorrido del caminito, pero esos son unos espacios naturales que le dan un contenido mucho más amplio al caminito, y que puede, bueno, hacer que lógicamente se dinamicen otras zonas y se descubran también otros rincones, como el Pico del Convento, como el Mirador de las Buitreras, como otros espacios abiertos que además son históricos, porque hay un camino ahí que subía a un convento que había en su época, que hay un camino antiguo que se utilizaban, imagino, por los monjas que vivieran en el convento, y fundamentalmente los que fueran a llevarle los víveres, porque están en lo alto de la montaña, ¿no? Y en ese sentido, lógicamente, la colaboración de todos los ayuntamientos del entorno, de todas las administraciones, hace que la candidatura pues sea mucho más fácil, ¿no? Y en un proyecto como es el Caminito del Rey hay un consenso máximo, y yo creo que es un ejemplo, ¿no?, en el que tenemos que seguir trabajando. Pues nosotros vamos a hacer nuestro caminito, no del Rey, pero sí de la Reina, que es esta casa PTV, y vamos a irnos hacia la publicidad, pero volvemos enseguida para ver cómo es nuestro entorno natural, que no deja de ser nuestro objetivo. Comportamientos ecológicos. Me encanta reciclar las botellas. Es lo único que puedo romper sin que me echen la bronca. ¿Y los bricks dónde se tiran? Ni idea, échalos al azul mismo. Los bricks siempre al amarillo. Tu error puede parar toda la cadena de reciclaje. Ante la duda, consulta. Málaga como te quiero. Ayuntamiento de Málaga y Ecoembes. El poder de la colaboración. Volvemos, como decíamos, así pues. Lo hacemos, como estábamos comentándoles, hablando de todas aquellas infraestructuras que tienen que ver con la Diputación de Málaga, especialmente porque se ha puesto en estos días de manifiesto toda la rehabilitación que en torno a la Plaza de Toros de la Malagueta ha tenido, pero también esa proclamación por parte de la Diputación de hacer o intentar hacer que el Caminito del Rey sea ese patrimonio de la humanidad por parte de la UNESCO, y esas adhesiones que hemos tenido. Y estamos hablando y seguimos hablando tanto con la presencia institucional por parte de Fran Oblaré, como la presencia de ese equipo de arquitectos de la Diputación de Málaga, tanto con Antonio como con Manuel. Y evidentemente hay una cuestión que siempre ponemos de manifiesto también en los programas que hacemos, y estábamos hablando del Caminito del Rey, de las maneras de ir hacia el Caminito del Rey, que se están creando nuevas vías, nuevos accesos, pero también hay un planteamiento y una planificación por parte de Diputación, además de incrementar constantemente todo lo que tiene que ver con las carreteras, precisamente, y la última ha sido un presupuesto de unos millones de euros para la reforma y rehabilitación de las carreteras que han sufrido percances. En el mes de abril se proclamaba esa ampliación en torno a la lluvia o en torno a los acontecimientos naturales que ha tenido. Eso está todos los años, pero después Diputación, y lo hemos hablado aquí mucho, lleva muchísimo tiempo en esas infraestructuras tan importantes, y siempre nos preguntan, ¿la carretera es necesaria de mi pueblo al otro, o este tramo que es necesario? Y siempre os preguntamos cómo van todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las vías principales de la provincia, porque es uno de los ejes fundamentales para la conectividad.
Sí, bueno, pues, fundamentalmente nosotros trabajamos sobre la red provincial, que ya hemos hablado alguna que otra vez en mis presencias aquí, con el equipo de fomento, con los 900 kilómetros que tiene la red provincial de carretera, que unen los municipios y que dan comunicación a los municipios, y que siempre tenemos una conservación y mantenimiento, aparte de los proyectos, y como tú has dicho también, las lluvias de otoño del 18, que nos hicieron también hacer algunos arreglos de urgencia y de emergencia que tuvimos que hacer. Uno de ellos, por ejemplo, el acceso al caminito a la parte sur, que se cortó la carretera, que se la llevó el río, y hubo que recomponer la carretera, y el acceso a las ruinas de Bobastro, que también hubo que hacer un nuevo puente provisional, mientras llegan las inversiones del Gobierno de la Nación para hacer ya un puente real, ¿no? Entonces, queremos ir mucho más allá, ¿no? Estamos encontrándonos con la casuística que las nuevas tecnologías que van por delante siempre del hombre, pues los tontón maravillosos, pues cuando los muchos ciudadanos que quieren ir al interior, quieren ir de un municipio a otro, ponen el tontón, pues el tontón a veces no lo lleva por la carretera provincial o por la carretera de la Junta de Andalucía o por la vía nacional, sino que lo manda por unos caminos que son las vías más cortas para llegar de un punto al otro, sí, pero que son casi caminos, son caminos rurales que conocen los del lugar, pero que luego a lo mejor pues un turista que se alquila un coche y se mete a lo mejor por una carretera, pues te está plantando un camino el tontón, y resulta que nos estamos dando unas circunstancias que entonces pusimos a trabajar al equipo de carreteras y a estudiar esos puntos, esos caminos que son usados, muy transitados por los vecinos, que unen algunos pueblos con otros y evitan que tengan que hacer una vuelta enorme, o que unen pedanías o barriadas de unos pueblos con su pueblo y que tengan que ir los vecinos al colegio o al ayuntamiento a hacer una gestión. Todos esos caminos, que normalmente son municipales, otras veces son vías pecuarias de la Junta de Andalucía, lo que hemos hecho es un estudio, y nos han salido pues como 800 kilómetros en camino en casi todas las zonas con más caminos que nos salen, en la zona de la Serranía de Ronda y la Axarquía, y hemos llamado a ese plan viable para llegar a un acuerdo con los ayuntamientos para poder arreglar y adecentar esos caminos, darle garantías de seguridad, mejorar los drenajes, mejorar las cunetas, mejorar todos los pasos y que se puedan utilizar para esas comunicaciones. Fundamentalmente para lo que te decía, hay muchos niños que viven en barriadas, que tienen que ir al colegio, y en las épocas de lluvia pues es muy peligroso y no entra el transporte escolar. Un vecino que tenga que ir al centro de salud, a lo mejor de la barriada de Secadero a Casares, que está a unos 10 kilómetros, o los vecinos de Estación de Gaucín, que para ir a Cortes, que es su pueblo de referencia, a lo mejor para arreglar un tema del IBI, que está a 20 kilómetros, la carretera es imposible y tendrían que bajar y dar una vuelta enorme, o un vecino, por ejemplo, de Moclinejo, que para ir a Inate tenga que bajar a la carretera, a la autopista, a la autovía de la costa y volver a subir, cuando hay carreteras como se llama el Camino de los Íberos, que es uno de cornisa, que une todos esos municipios. Pues vamos a intentar estudiarlos todos, lo hemos valorado, nos salen en torno a unos 40 millones de euros, y poniéndonos de acuerdo con los ayuntamientos, hemos empezado a ponerle nombre, a registrarlo, a estudiarlo, y vamos a trabajar en esos proyectos para mejorar esas comunicaciones. Claro, porque también como bien manifestáis, una lucha contra el despoblamiento. Sí, fundamentalmente, sí. Se está dando una realidad que ya no es en la España castellana, central o en la meseta, sino en la mayoría de los municipios, y en nuestra provincia se produce hacia la costa. Los municipios del interior fundamentalmente se despueblan hacia la costa, los jóvenes que se forman pues terminan desarrollando sus profesiones en la capital o en otras capitales y vuelven a los pueblos de fiestas y de ferias y de Semana Santa, y realmente se despueblan y está quedando la gente mayor. Por eso hay que hacer políticas para que vuelva a arraigar, vuelvan a poblarse los municipios, y eso se hace fundamentalmente mejorando muchísimo esas comunicaciones, pero fundamentalmente también dando acceso a través del urbanismo y transformando los municipios en zonas bien comunicadas, con buenas viviendas, con redes de telecomunicaciones vía internet importantes, para que también puedan venir pues muchísimos extranjeros que quieren vivir en la Costa del Sol, pero que además no quieren el sol y playa, sino además quieren pues el interior, ¿no? Y esa es una oferta sobre la que hay que trabajar, y yo creo que en ese sentido es la línea en la que estamos ahora. 292 kilómetros de caminos rurales para acceder los vecinos, como tú bien manifestabas, pues a los puntos de trabajo, a puntos sanitarios. La Axarquía, 11 caminos, como bien expresáis en el diagrama que se ha hecho, Antequera 15, Guadalhorce 6, la Serranía 10, hacen un total de 42
en toda esta zona. Sí, con esos una son los que, longitud de los que ha estudiado nuestro 223. equipo, ya son más, porque los alcaldes en cuanto han visto la propuesta, Claro. ellos han llamado directamente. Oye, Ya va por 50 millones. claro, porque es verdad, dice, oye, mira, es que para ir a lo mejor, yo qué sé, de Macharavillaya a Benaque, que tal, pero es que de Macharavillaya, que es un pueblo que termina en un saco y no tiene salida, sin embargo tú lo puedes comunicar pues con Innate, lo puedes comunicar con el Borges, con Moclinejo, y esas son otras salidas que hacen que permitan, pues lógicamente, una mayor comunicación. Ujú. Una mayor comunicación, camino, estamos hablando de proyectos, arquitectura, de nuevos proyectos que van a comunicar y precisamente esta semana el consejero de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, también portavoz del equipo de gobierno, manifestaba, como ya lo hiciera anteriormente por parte del equipo de gobierno, la tramitación que se necesita realizar para obtener la licencia de una obra, para llevar a cabo una obra, tanto desde los ayuntamientos como a niveles personales, como a niveles empresariales, y la ley orgánica se va a cambiar, se ha cambiado, con lo cual va a permitir una flexibilidad en toda la documentación, una mayor agilidad y una mayor apertura de todas aquellas cuestiones que tienen que ver con las nuevas edificaciones, los nuevos planteamientos, que no se anquilosen, y ponían como ejemplo el de Macharavillaya, que estaba como en torno a 16 años esperando un plan de ordenación urbanística, un PGOV, y prácticamente pues todas esas tramitaciones van a tener en la edificación, en el suelo, en todo, va a tener mucha más respuesta, ¿no? Por parte de esa nueva ley que hemos conocido definitivamente hace poco, ¿no? Bueno, Francisco, yo quería comentarte aquí con esto una cosa. Yo llevo desde el año 79 dedicado haciendo planes generales, y nosotros los planes generales del ámbito mediano, una carta, más un COIN, plan general, una Benalmádena, un Benavista, damos 2 años y medio en hacer el plan y aprobarlo y publicarlo. De media. De media, 2 años y medio. Esos mismos planes, y te digo, el equipo han pasado los años y hemos aprendido más. O sea, no que somos más tontos, sino hemos aprendido más. ¿Por qué ahora las mismas personas, los mismos profesionales, tardamos 15 años en aprobar un plan? Muy fácil, simplemente que se le ha metido una batería de documentos de los organismos sectoriales de la Comunidad Autónoma, que son muchísimos, que obligan a los ayuntamientos a hacer la labor que le correspondían a ellos. Eso es lo que ahora la nueva Junta de Gobierno, el político de la Comunidad Autónoma, están eliminando de raíz con varios decretos que acaban de sacar, y para eliminar todas las trabas antes de incluso sacar la nueva ley, que la nueva ley ya está en su andadura previa, que será solamente un revulsivo, porque lo que va a hacer es que los planes vuelvan a ser lo que eran en su época. Planes que se hacen en el momento, que sirven para el momento. Porque tú haces un plan para ahora y lo apruebas dentro de 15 años, ese plan ya no sirve. No sirve porque se han perdido el objetivo del plan, la sociedad es muy cambiante y va por otra línea, y seguramente el mercado te está diciendo que eso no le interesa. O sea, que eso es así. Independientemente que hay cuestiones en los planes generales que son infraestructuras básicas, vías de comunicación y tal cual, que esos son efectivamente elementos que hay que potenciar y desarrollar, pero el problema está en que los mecanismos de gestión se quedan mucho más atrás de las necesidades del municipio. Y ese es el problema. Facilitarás principalmente a los ayuntamientos, los aligerará. Como está diciendo Antonio, Totalmente. le quitará una carga adicional que tenían. Claro. Hombre, es que fundamentalmente ha habido una sobreposición de leyes, directivas, decretos, POTAUM, POTAX, en toda la comunidad, que lo que ha hecho es una farragosidad enorme a la hora de hacer un documento. Cuando tú te planteas un plan general es porque tienes unos objetivos de crecimiento, de dar seguridad jurídica en tu ciudad, en tu municipio, pero claro, si eso se va a 15 años, es que ni los objetivos que tú te planteas antes de 15 años son ahora, ni siquiera el alcalde a lo mejor que empezó está otro alcalde que no le gusta el documento que sale, y todo eso salpicado de muchas reformas, de nuevas leyes que en 15 años se aportan, nuevos cambios, nuevos informes, y ahí opina todo el mundo, opina hasta el Rosario de la Aurora en eso, y al final el urbanismo se pierde porque dependes incluso más de otras consejerías, que son las que te ponen encima la espada de Damocles, que como es medio ambiente, que si no te informas, pues tienes paralizado tu plan. Entonces ahí está muy condicionado. Entonces ahí estamos condicionando mucho el crecimiento de los pueblos. Y además el proyecto que se trae y que se tenía en mente por la anterior Junta de Andalucía era además muy
antimunicipalista, entraba mucho en las competencias de los ayuntamientos, limitaba mucho a los ayuntamientos solo en sus cascos, ¿no? Incluso muchos cascos históricos de ayuntamientos están muy limitados. Un vecino para cambiar en Carratraca una puerta, una ventana, tiene una legislación porque para cambiar esa ventana tiene que pedirle permiso a la Junta de Andalucía de Cultura para que le autorice a lo mejor a hacer una ventana. Entonces hemos llegado a un límite que, claro, ¿qué está pasando? Que el despoblamiento se está produciendo en los cascos históricos. Ahí es donde se está abandonando. ¿Por qué? Porque el campo está poblado, la gente se va al campo, a las casas, a las fincas, que además ahí también hay que dar seguridad jurídica, porque hubo un momento en que hubo una construcción alegal de viviendas en el campo, que todo el mundo no es un pirata, todo el mundo, la gente que tiene unas tierras, pues quiere vivir, quiere que sus hijos vivan allí, hay que darle seguridad. Muchos extranjeros que compraron casas, creyendo que le estaban vendiendo una casa con papeles, con su cédula de habitabilidad, y se encontraron luego con mil problemas. Pues esas son las cosas que hay que solucionar, fundamentalmente para dar seguridad jurídica, para que nuestra provincia, nuestra comunidad, sea una comunidad seria a la que tú puedes venir a invertir. Si yo tengo la intención de poner una empresa en una zona industrial, en cualquier pueblo, y no está el plan general, y eso se eterniza y tardas 10 años, pues lógicamente me voy con los dineros y los invierto en otra comunidad donde sea más ágil, ¿no? Eso es lo que se tiene que buscar, agilidad. Y no hacerlo de cualquier forma, respetar los entornos naturales, respetar las zonas donde no se puede construir, pero lógicamente dar facilidad para que en los pueblos se pueda vivir y pueda volver la gente a vivir y se recuperen viviendas históricas en los cascos antiguos, y eso hace que lógicamente pues los pueblos no se vacíen, ¿no? Es importante, y eso nos lleva también a una, más que remodelación, a volver a ver el tema de el suelo no urbanizable, que ha sido mucho en Andalucía. También existe por parte de la Junta, y a la provincia le toca muy de cerca también toda esa reestructuración y ver uno por uno todos los casos y todas las circunstancias, que también se va a incidir sobre lo mismo. Sí, hombre, yo te puedo decir que aunque están ellos delante, tanto a nivel de proyectos arquitectónicos como el trabajo urbanístico, yo estoy muy orgulloso del equipo que tiene Diputación, pero no porque sea el diputado, sino porque conozco la trayectoria y el conocimiento que tienen del territorio y de cada uno de los planes. Frustra el que, por ejemplo, tú has puesto Macharavillaya, te da el caso de que la arquitecta que empezó Macharavillaya, pues llegó hecha una pipiola y ya tiene hijos mayores. Sí, ya tiene 3 hijos, ¿no? Entonces, eso es lo que no es de recibo, porque al final termina frustrando al arquitecto, al urbanista, porque realmente echan horas y horas y horas y horas de trabajo que parece infructuoso, porque te topabas contra una pared, era como un frontón, y lleva papeles y los vuelve y los tal. Y en vez de haber una coordinación, una comunicación entre administraciones, entre profesionales, que al final lo que quieren dar es solución al territorio, no invadirlo, sino dar solución y darle una habitabilidad al espacio, ¿no? Entonces, yo estoy muy satisfecho con el trabajo y muy orgulloso, ¿no? Y fundamentalmente porque además nos aportamos soluciones, ¿no? Nosotros trabajamos para los ayuntamientos, sobre todo para los pequeños, y queremos darles soluciones porque ellos no tienen equipos como podemos tener nosotros para solucionar toda esa problemática, ¿no? Y en el tema que tú has dicho de no urbanizable, hemos hecho importantes estudios de cada municipio, de todos los inventarios que tienen de no urbanizable. Hemos hecho con la Junta de Andalucía las viviendas, los planes de vivienda, los estudios de vivienda, las necesidades de viviendas sociales, de viviendas para jóvenes, se ha hecho desde el equipo. Es decir, que hay mucho trabajo y mucho avanzado, y lo que hay que hacer es un poquito ponerlo sobre la mesa y darle seguridad jurídica, ¿no? Que es hay un trabajo que también, y decíamos al principio, a ver si podemos aglutinar todo lo que hemos dicho al principio, y nos queda el saneamiento, que es siempre una piedra de Damocles en cuanto hablamos de la provincia, de la Costa del Sol, sobre todo por la iniciativa y por la persecución, entre comillas, honorable y correcta de la Comunidad Económica Europea, que puntúa negativamente todo lo que es el saneamiento y esas depuradoras que tiene que tener en la provincia, y es siempre un punto a tener en cuenta, tanto por la comunidad como por los ayuntamientos, como por todo y cada uno de los vecinos y toda y cada una de las infraestructuras que se ponen de manifiesto, turísticas, hoteleras, comerciales, y sobre todo también por un medio ambiente en cuanto al desalojo de las aguas residuales en torno a la costa, y de la costa vivimos. Y siempre es
eso, como decíamos, el talón de Aquiles, ¿no? En esa cuestión, y hay infraestructura, hay presupuesto, y siempre estamos hablando del mismo, sobre todo en las depuradoras, que se decía que precisamente para finales de este 2019 tienen que estar solucionados gran parte de esos problemas en cuanto a depuradoras. Pues sí, bueno, es un tema ya está manoseado, que lógicamente ya se hablaba del horizonte de 2015, ¿no? Que ponía la Unión Europea para que estuviera resuelto el saneamiento integral de la Costa del Sol. Y bueno, estamos en el 19 y ya han llegado incluso por el anuncio de sanciones, ¿no? Lógicamente, bueno, lo que no es de recibo es que estemos pagando en nuestro recibo del agua pues una contribución, un canon que se nos puso por parte de la Administración Autonómica, que es la competente en garantizar ese saneamiento y que realmente luego no hayamos visto resultados ni inversión ninguna en infraestructuras, ¿no? Entonces eso pues da con la paradoja de que se está recaudando unos fondos que se supone que es para eso, que luego no se están haciendo. Y lógicamente nosotros de Diputación es verdad que hemos hecho un esfuerzo por llegar a acuerdos para poder colaborar, no es nuestra competencia, pero sí llegamos a firmar un convenio con el Ministerio para mejorar todas las depuradoras en la zona del Genal, y nos hemos comprometido a poner en marcha algunas, porque ya no es solamente la costa es la que está en Nerja, Laurín el Grande y Coín eran las más problemáticas. Bueno, ahí Pizarra ya está terminándose una depuradora que da solución a las aguas de Coín, de Alaurín, de Pizarra, de Casarabonela, porque es que el interior es el que está vertiendo a los ríos también, pero es que lo más rocambolesco es que la administración misma que está cobrando un canon, luego va por otro lado sancionando a los ayuntamientos porque están vertiendo agua, y claro, los ayuntamientos digo usted, pues usted hágame la depuradora, que es su competencia, ¿cómo me va usted a sancionar a mí porque yo vierto agua si es usted la que no ha hecho la depuradora? Pues esa es la realidad. Y claro, pues lógicamente luego nos quejamos mucho de las aguas que tenemos y gracias a Dios nuestros climas, nuestras playas siguen atrayendo millones de turistas y este año vamos a mejorar seguramente los datos, pero lógicamente hay que apostar directamente por esa calidad de las aguas y por esa depuración, ¿no? Y ahí debemos todos, bueno, poner nuestro granito de arena y colaborar, ¿no? Precisamente hablábamos de todo un poco y hay dentro del presupuesto hay una ampliación presupuestaria que se ha llevado a diferentes cuestiones culturales, administrativas, urbanísticas, y la senda litoral es otra de las cuestiones, también arquitectónicamente tiene mucho que ver, y se ha puesto de manifiesto la senda litoral con una nueva aportación presupuestaria y nuevas pasarelas y nuevos puentes que se van a construir, y seguramente la senda litoral en un futuro veamos como el Caminito del Rey, porque está siguiendo los mismos procesos de algo que se tenía la idea y que poco a poco está tomando forma, tanto arquitectónicamente como administrativamente, ¿no? La senda litoral, que fue otro de los proyectos idea brillante de Elías Bendodo, estará en un 80-85% de ejecución. Es la segunda parte de la gran senda, que es la senda circular de 600 y pico kilómetros, pero que ahora está con las sendas verticales norte-sur que están conectando la gran senda circular con la litoral. La litoral, que son 180 kilómetros globales, aunque son 160 porque muchos ya estaban en los paseos marítimos, están construidos, es ya una realidad. Quedan, cuando se haga la pasarela de Guadalhorce, que va a ser la más grande de Europa, en tanto de pasarela peatonal de madera, 270 metros en 6 vanos, y después que va a conectar peatonalmente lo que es Málaga con Torremolinos, pasando por la urbanización. Ese va a ser, digamos, el punto álgido de lo que es la senda litoral. Después quedan algunos temas más en la parte de Manilva, conexiones, acabar algunos puntos. Vélez-Málaga sí, quizás sea el primero que empezamos, pero el que va más retrasado. Vélez-Málaga tiene un parón un poco no comprensible en los últimos años por cuestiones municipales, pero salvo eso, yo creo que si las cosas van funcionando, en 2020-2021 está la senda litoral completamente acabada 100%. Se podrá recorrer desde Nerja hasta Manilva. Pues lo que sí está acabado es nuestro tiempo, como siempre que hablamos de Málaga y de la provincia, pues se nos va rápidamente, y sobre todo hablando de tantos proyectos y tan buenos. Fran Oblaré, Manuel Rodríguez y Antonio Fernández, muchas gracias
por acudir. Seguiremos hablando para que pongáis de manifiesto cómo van todas las tramitaciones, los proyectos, tanto en carretera, en senda litoral, en Caminito del Rey, en infraestructura, en saneamiento, y estaremos contando con vosotros, porque siempre también es beneficioso el exponer todo aquello que se está haciendo y todo de lo que nos podemos beneficiar. Así pues, muchas gracias por estar hoy con nosotros y nos vemos en cualquier camino. Seguro. Muchas gracias a vosotros. Toreándonos. Toreándonos. La barrera. Nosotros que vemos los toros siempre en primera línea, desde la barrera, estaremos aquí en esta misma barrera la semana que viene, el viernes, porque como siempre les digo, no deja de ser nuestro objetivo, Málaga.